El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ese prójimo atrapado, como yo he dicho, en esas tripas de las comunidades rurales, que necesita del apoyo amplio de instituciones como estas, porque no tienen activos, como he dicho muchas veces, no tienen recursos para hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer u otras, o mejor dicho, y otras que son enfermedades que realmente no solo destruyen el cuerpo, sino el bolsillo mismo, la estabilidad emocional de la familia. Y hay que brindarle el apoyo a instituciones que pueden prestarle esos servicios a esas comunidades, a esas familias. Por tanto, yo pido que le brindemos apoyo, que pongamos esa caridad en manos como la del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo, esquina Avenida General Gregorio Luperón. Y usted puede contribuir a que muchachos y muchachas jóvenes puedan convertirse en buenos ciudadanos, porque están amenazados de terminar en la delincuencia. Y aquí, ¿qué se hace? Formarlos para que mañana sean útiles al país. Apóyelos. Bueno, voy a comenzar el programa felicitando a un amigo que cumple años hoy, en este día tan especial, el 21 de enero, a mi amigo José Villabrilla, que cumple años hoy. Le felicito en su natalicio, porque su fecha de natalicio, porque es muy bueno celebrar los años, a pesar de que uno va envejeciendo, y son años menos de vida, pero son años de vida. Aunque uno piense que ya son menos años de vida, pero es celebrar ese año de vida que usted ha tenido y más en medio de todas estas vicisitudes que hemos pasado, señores, en estos 2 últimos años con esta pandemia, que hasta ahora nos tiene vivos, nos tiene sobreviviendo, pero donde han caído mucha gente buena, mucha gente amiga de uno, muchas familias afectadas por el deceso de familiares víctimas de este terrible mal de la humanidad. Pero mis felicitaciones a José Villabrilla, mi amigo José,
que siga disfrutando su cumpleaños con su dama, su mujer, que es excelente, con Marilyn Silverberg. Y sus hijos también, que sé que están por los lados de Loma Linda. Ahí están ellos pasando su cumpleaños. Bien, hoy es 21 de enero. Como todo el mundo sabe, señores, es tiempo de la Virgen de la Altagracia, nuestra madre espiritual, esa Virgen tan venerada y tan... ese culto que se le rinde a la Virgen de la Altagracia. Eri, si tú eres tan amable, me puedes poner hay una imagen que yo te envié de la Virgen de la Altagracia. El cuadro de la Virgen de la Altagracia, que es un cuadro de mucho valor, no solamente el valor económico que tiene eso, el valor metálico que tiene eso, por las prendas que tiene, el oro y qué sé yo, no, ese es el valor espiritual de esto, de este culto que le guardamos a esa madre y a esa Virgen protectora del pueblo dominicano, señores. Ese cuadro, retocado, porque es un cuadro viejo, diríamos, bueno, viene de una leyenda, porque también uno sabe que en esos tiempos de la Edad Media, tanto la Edad Media alta como la Edad Media baja, fue un tiempo de muchas leyendas, religiosas principalmente. Entonces ese cuadro se dice que vino por los años de 1502, en agosto de 1502 tuvo ya esa imagen de la Virgen de la Altagracia. Fue retocado en España por manos expertas, recuperadoras de esas piezas tan valiosas de la religiosidad católica. Y pues bien, hoy el pueblo dominicano, 21 de enero, porque eso se dice que vino en agosto, y tanto la veneración como la advocación, porque hay una advocación por esa, diríamos, la sacralidad del lugar, ya en Higüey, ahí donde está. Y la veneración, porque viene también de lejos, viene esa veneración ya a esa Virgen. Entonces, para los años, pero se han tejido una serie de leyendas, de historia con ese asunto de la Virgen. No, vamos a dejar el cuadro de la Virgen mientras tanto, que viene luego el de la Basílica. Pero unos dicen que fue encontrado por unos niños, al pie de un naranjo, que se le apareció a una niña y que la niña fue donde su padre y desenterraron y vieron bueno, que sacaron esa reliquia. Entonces, la fecha fue para agosto. Pero luego se atribuye que en la batalla de la Limonade, o de la Limonade, pero de la Limonade, porque así es que tenemos que decirlo, en esa batalla que fue contra los franceses, que los franceses, pues para esa época todo el mundo sabe que asediaban la colonia de Santo Domingo, ya después que hicieron su asentamiento ahí, después de aquellas idioteces de Osorio, que era el gobernador, y que entonces abandonaron la parte norte y oeste de la isla de Santo Domingo, que era la parte ya de la Maguana, de Vallajá y la Maguana, lo que es Haití hoy. Entonces esos franceses comenzaron a reclamar terreno y en esas luchas España, tratando de sacar a esa gente con los lanceros de Bánica, que no se mencionan mucho, pero señores, los lanceros de Bánica fueron un verdadero muro de contención a esas pretensiones de los franceses de ocupar más parte de la isla todavía. Entonces esos filibusteros y bucaneros, qué sé yo. Pero en esa batalla de la Limonade, donde salieron vencedores los dominicanos para esa época, los criollos españoles,
Entonces hubo mucha gente, hubo combatientes del Seibo y de Higüey que participaron en esas luchas contra los franceses. Y entonces ellos llevaron, parece, esa reliquia o el recuerdo de su Virgen y le llamaron la Virgen de la Alta Gracia porque esa victoria fue gracias a esa veneración, esa vocación hacia la Virgen, y que la Virgen protegió a las fuerzas españolas, dominicanas bueno, se han tejido todas esas cosas. El asunto es que ahí tenemos esa Virgen de la Alta Gracia, venerada por el pueblo dominicano, en un santuario que es un verdadero santuario ya consagrado, que es de los icónicos, diríamos de los más visitados en la región de América. Ese es uno de los santuarios más visitados, el de la Basílica. Entonces, la Basílica está ahí. Esa Basílica, señores, que hay que decir esas verdades históricas, porque aquí hay mucha gente, señores. Aquí hay gente que habla vacuencia de verdad. Hay que decirlo así, hasta en tono jocoserio, porque estoy hablando en tono jocoserio ahí. Pero hay gente que habla vacuencia. Entonces, cuando uno se pone a estudiar o a leer la historia de las cosas, vimos esa imagen, señores, de ese magnífico templo, diseñado por dos arquitectos franceses, el señor André, tengo los nombres aquí, vamos a ver, Andrés Dunoyer de Sergonzac y Pierre Dupré, fueron dos arquitectos franceses que ganaron ese concurso en 1947, cuando se decidió asumir la construcción de esa basílica, de ese templo. Entonces, en 1949 creo que se adjudicó, y en el 1952, ahí se puso la primera piedra para construir la basílica. No sé si el obispo cuál sería, si era Pepén, porque Monseñor Pepén, un hombre viejo, que murió viejo también, Monseñor Pepén. Creo que fue el primer obispo de esa zona de ahí, de Higüey, y bajo su rectoría se puso la primera piedra. Pero bien, ya está bien, la imagen está bien. Ahora, ¿qué yo quiero destacar de eso? De ese templo que ustedes vieron ahí. ¿Quiénes hicieron ese templo? Trujillo y Balaguer. Porque ese es el problema. Por eso es que digo que aquí hay mucha gente que se pone a hablar vacuencia. Trujillo y Balaguer asumieron ese templo y lo hicieron el templo. Señores, esa es la puerta nada más, la puerta de entrada de la basílica costó $5 millones, si es que no estoy equivocado. Pero están labradas, señores, con un baño de oro, tienen esas puertas de la Basílica de Higüey. Y Joaquín Balaguer construyó eso, porque así como se criticó el faro, porque aquí hubo gente, incluso católicos, yo recuerdo que criticaron el faro, que mientras la gente iban a los pobres de las periferias, que solamente le quedaba ir del Tugurio al cementerio, mientras el Estado se daba el lujo de hacer obras como esta de faraónica, como ese faro a Cristóbal Colón. Pero hay que medir, señores, la cultura de esta gente, el compromiso de esta gente con esa iglesia, que no es una iglesia cualquiera, porque no es verdad que cualquier iglesia puede sobrevivir 2000 años como ha estado la Iglesia Católica, con todos los problemas que ha pasado esa iglesia en esos 2000 años. Entonces, ese régimen de Trujillo asumió hacer eso, hacer esa basílica. Se hizo el diseño y bueno, vamos a arrancar. Eso tomó 17 años. Entonces, cuando volvió Balaguer, que era un hijo, diríamos, adelantado de Trujillo, o un alumno adelantado de Trujillo,
Vino Balaguer y terminó la basílica. 45 campanas de bronce, que eso vale un dineral. Yo no sé cuánto costó la basílica, yo no sé cuánto costó, pero no puso el gobierno todo el dinero. Hubo recaudaciones, contribuciones que hacía la gente a la Virgen y allá al obispado de la... Y bien. Y eso uno tiene que destacar. Esas tres casi... No voy, bueno, sería una exageración decirlo, lo que pensé. Pero hablar de estos tres hombres de Estado que pusieron tantas piedras y tantos bloques en este país. Yo siempre he dicho, ese caso de Nicolás de Obando, porque Nicolás de Obando vino en 1502 aquí, y cuando vino, ya él, después de venir Obando aquí, llegó la Virgen. Esa imagen de la Virgen llegó en agosto de 1502 y Obando llegó aquí en abril del 2 de 1502. Nicolás de Obando, óigase bien, un hombre que fue, un hombre de horca y cuchillo también, pero un constructor extraordinario, construyendo esa ciudad de Santo Domingo y varias ciudades del país. En solo 7 años que tuvo Obando aquí. Yo recuerdo que una vez yo le pregunté o le señalé a un ingeniero amigo mío, que estimo mucho, que es el ingeniero Rafael Tomás Hernández. Y yo le dije a Rafael Tomás Hernández que si él había oído hablar de don Juan de Vitrián y Viamonte, me dijo que no. Y le mencioné otros nombres que no recuerdo ahora. Don Severiano de Manzanero. Severiano de Manzanera. Y don Alfonso de Cerrato. Don Juan de Vitrián y Viamonte. Alfonso de Cerrato y don Severiano de Manzanera. Esos tres caballeros, me dijo él que no lo había oído, fueron capitanes generales de la isla de Santo Domingo. Y entonces yo decía, pero usted supo quién fue Obando. Claro, un arquitecto como Rafael Tomás Hernández, un ingeniero de verdad de este país. Y que vaya mi saludo para Rafael Tomás. Y fueron los tres grandes constructores de este país. Duélale a quien le duela, porque fueron hombres de fuerza también. Balaguer, Trujillo y Nicolás de Obando. Y después, Leonel, que no se iguala a ellos, pero sí puede compararse, Leonel Fernández, porque Leonel también fue un gran constructor en 8 años, o en 12 años que ejerció el poder. Balaguer 22, Trujillo 30, y el propio Obando, que solamente tuvo 7 años. Obando fue un monstruo construyendo en este país. Y hay que ver lo que es la ciudad colonial. Señores, hasta alcantarillado sanitario y pluvial y sanitario le hizo a la ciudad. Nicolás de Obando en 1502. Es decir, saliendo de la baja edad media, porque ya comenzaba el Renacimiento y ya habían la ciencia y toda la gente comenzó a movilizarse y a crear esos verdaderos estados ya soberanos y estados con un rey, mandándole un rey, y no aquellos señores feudales, qué sé yo. Entonces me dijo Rafael Tomás que eso mismo le dijo él a Balaguer, y Balaguer le dijo que no conocía a esa gente, que no sabía quién era. Entonces le dijo, miren, eso fue un amigo que me señaló, que esos fueron 3 gobernadores de la isla de Santo Domingo y no pegaron un bloque. Nadie se acuerda de ellos, porque ¿quién se va a acordar de una gente que pase por el poder y no deje nada? Entonces, esos tres que yo mencioné ahí, sí han dejado una obra tremenda, y por eso es de mis advertencias a los gobernantes que ofrecen las obras y no las hacen, y se lo he dicho responsablemente, incluso en este programa, al propio presidente Abinader, que tenga cuidado con sus anuncios de tantas obras y que no se pueda cumplir con ellas, porque una reelección no se puede pasar diciendo que yo ofrecí, las obras que yo ofrecí en el cuatrenio anterior son las que yo voy a hacer en el cuatrenio siguiente. Eso no lo cree la gente.
Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para resolver tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para resolver tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el Listín Diario de hoy nos trajo este titular. Tribunal Constitucional rechaza anular el concordato. Señores, ¿cuántas veces se ha hablado de esto? Alguien, una persona sometió un recurso de inconstitucionalidad contra el concordato, que precisamente esa construcción, porque hay que ver las cosas en ese contexto en que se inició esa obra de la Basílica Catedral de la Altagracia, de Nuestra Señora de la Altagracia, que es como se llama, y que es un edificio moderno. Y yo decía, un edificio moderno como ese, que probablemente tal vez le pase como a un edificio que hay en Australia, creo que, en Sydney. No me acuerdo se llama. Es un centro de artes escénicas, pero es un centro moderno, pero tiene unos sistemas, una arquitectura rarísima y es precioso, un edificio precioso. Y sin embargo, siendo un edificio moderno, el edificio se llama la Opera House de Sydney, en Australia. Ese es el edificio. Eso es un edificio emblemático. Eso se ve, yo creo que de la estación experimental espacial, de la estación espacial internacional, perdón, se ve, yo creo, ese edificio de Sydney, porque es un edificio que tiene como unos paraboloides, no sé cómo que le llaman a eso, un techo rarísimo. Pero es un edificio tan bonito, tan bien hecho, que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, siendo un edificio moderno del siglo XX. Es el edificio más emblemático del siglo XX, señores, y hay que ver lo que es el Empire State de los Estados Unidos. Y este supera todos esos edificios, imagínense ustedes. Digo, también esta catedral podría mañana, quién sabe, ser declarada Patrimonio de la Humanidad, porque es un diseño especial, moderno, pero es una belleza esa catedral, con todos sus detalles de edificios contemporáneos. Podría hasta mañana ser considerado como ese de Sydney, quién sabe. Pero, ¿por qué se hizo ese edificio? Esa catedral, ¿por qué se construyó Trujillo y Balaguer? Porque eso fue producto del concordato firmado en el Vaticano.
en el 50 y pico, en el año 53 o 54, fue en el 54 que se firmó el concordato. Bueno, yo creo que era Pío XII. Era Pío XII el Papa. Trujillo fue y firmó ese concordato con la Iglesia Católica. Un concordato que ya había sido firmado en el 53 con Franco en España. Trujillo parece que tomaron ese de modelo. Y se le dan muchísimas facilidades que tiene la Iglesia Católica. Entonces aquí ha habido un grupo de gente y de religiosos, principalmente protestantes, de la iglesia cristiana, evangélicas. También hay gente de esos ateos o comunistas, otros que que tienen, como hemos dicho otras veces, un laicismo de estos militantes, y caen en una especie de nostalgia, de trasnochada nostalgia. Tienen con ese bendito concordato y quieren que la iglesia la desprenda, la despojen de esas facilidades tan escandalosas, tan feas que le da el Estado, que le brinda el Estado a la Iglesia Católica. Entonces, pretender esa igualdad religiosa, señores, en estos países tan católicos, y no solamente por su catolicidad, no, sino que representa la Iglesia Católica. Porque vamos a hablar claro. Usted busca, por ejemplo, las iglesias evangélicas, con todo el respeto que me merecen, pero ¿cuál es el legado histórico, cultural, el patrimonio que han dejado esas iglesias? No son muchos. Aquí en el mundo occidental y en el mundo oriental, porque hay que ver lo que es esa Basílica de Santa Sofía, que fue modificada por los musulmanes, la convirtieron en una mezquita. Pero hay que ver las obras que hizo Constantino y en Bizancio, allá, y lo que se hizo en el románico, o mejor dicho, hasta en el Imperio Romano, todas esas obras que se hicieron, porque la Edad Media comenzó cuando el Imperio Romano cayó, fracasó, pero hay que ver las obras que dejó Constantino, que fue el hombre que asumió la religión cristiana para el imperio, ya en decadencia, o mejor dicho, 100 años después, ya en decadencia, y bueno, cayó el Imperio Romano, viene la Edad Media y todo el mundo, no hay que explicar más de eso. Ahora, ese concordato le brindó a la iglesia facilidades, porque la iglesia, ¿qué es lo que hace la iglesia? Cuidar de ese patrimonio. ¿Quiénes fueron los que crearon ese patrimonio? Señor, ustedes saben las catedrales, basílicas, iglesias, museos, primaciales, universidades, bibliotecas cargadas de libros, de documentos, centros de artes, museos cargados de todas las obras de pintura, escultura, porque hay que ver lo que es eso Vaticano. ¿O ustedes creen que es fácil entregarle a la iglesia cristiana, que son miles de sectas y de gente que ustedes son pastores y son... No es lo mismo entregarle esas obras de la Sixtina, o las obras de Miguel Ángel, o de las obras de Rafael, o las obras de Da Vinci, pero señores, pero es loco que nos estamos poniendo. O cuidar todos estos patrimonios, estos monumentos primaciales, repito, de la iglesia, que la iglesia fue la que creó todas las universidades, la crearon prácticamente los curas, desde finales de la Edad Media, de la baja Edad Media. En ese renacimiento es que nacen todo ese. Entonces, todo ese patrimonio, señores, ¿quién es que lo cuida? La Iglesia Católica. Entonces usted va a dejar la Iglesia Católica desamparada. ¿Quién va a cuidar? ¿Quién hubiera cuidado esa catedral de la República? Pero eso está bajo la rectoría de la Iglesia Católica, o está bajo la rectoría, vamos a ver quién fue, déjame ver quién fue el señor que puso el recurso, que sometió el recurso. A ver si ese señor usted le va a entregar la catedral para que cuide de la catedral, o cuide el patrimonio que tenemos nosotros aquí, que no es tan amplio, pero imagínense ustedes el patrimonio de España, que lo regenta la Iglesia Católica. Eso es una cosa que usted no puede venir ahora con esta nostalgia de querer igualdad religiosa. Eso lo han exigido.
gente que se opone a la Iglesia Católica, pero aquí veo, dice el Tribunal Constitucional, el constituyente y el legislador han optado por un control de constitucionalidad preventivo de los tratados internacionales, el cual permite que este Tribunal Constitucional verifique la conformidad o no del tratado o acuerdo con la Constitución con anterioridad a su completa aceptación u aprobación por parte del Congreso y con ello antes de su entrada en vigor para el país como parte contratante. Precisó en la sentencia Tribunal Constitucional 526-21 del 22 de diciembre de 2021. Eso son explicaciones que da el tribunal. La acción de inconstitucionalidad fue incoada por el señor José Cristóbal Flores de la Hoz contra los artículos 1, 3, 4, 6, 9, 11, 15, 16, bueno, una retaíla de artículos ahí, del concordato que fue aprobado por el país mediante resolución número 3874 del 10 de julio de 1954. El concordato establece en el artículo 1 que la religión católica apostólica romana sigue siendo la de la nación dominicana y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho canónico. Uno sabe que esas cosas molestan porque las demás iglesias quisieran tener las mismas ventajas que favorecen a la Iglesia Católica. Pero es lo que ha dicho Manuel Fermín muchas veces aquí, señores. Los curas fueron en este país, fueron hasta gobernadores de la isla. ¿Cómo se llamaban aquellos? La congregación aquella, yo creo que fueron los curas, los jerónimos. No me acuerdo cómo se llamaba una de estas congregaciones religiosas que gobernó la isla. Pero es que la isla, prácticamente todo el patrimonio cultural de este país, quienes le dieron forma a este país fueron los curas. La espada vino aquí, pero vino la cruz, vino la lengua, vino la religión, vinieron las escuelas, los conventos, las iglesias, las universidades, todo lo crearon la Iglesia Católica. Los padres jerónimos fueron los que estuvieron aquí. Gobernaron la isla en un momento, tipo los jesuitas de las misiones ahí en el Paraguay. Es decir, la Iglesia Católica no es una cosa que un invento. No, ahora, la Constitución tiene sus normas, es verdad. Pero también esas normas, que sepan, la misma Constitución, que hay una realidad. Eso es una realidad, la Iglesia Católica es una realidad. Quiérase o no quieran sus detractores o sus adversarios. Vamos a estar claros, porque mucha gente se confunde, repito, por esa laicidad, ese laicismo, y hay gente aquí que repudia a la iglesia. Bueno, incluso, fíjense cómo, con este asunto de los lobbies sodomitas o antivalores, porque así que se le llama, lobbies antivalores y antipatrióticos, pero antivalores. Vamos, para no meter una parte con otra. Ayer, para reforzar un poco lo que es esas críticas que se le hacen a la iglesia, que todo el mundo sabe que la iglesia es conservadora. Usted no puede aspirar que la iglesia... Si la iglesia dice que las mujeres no pueden ser sacerdotes, no habrán sacerdotisas. No hay sacerdotisas. Si el celibato fue impuesto en 1130 y qué sé yo cuánto, en tiempo de San Gregorio, por allá, Gregorio VII, qué sé yo, se estableció el celibato. Eso tiene casi 2000 años. 1000 años tiene, casi 1000 años tiene el celibato, que se adoptó en la iglesia. Entonces la iglesia tiene el celibato, no es un dogma, pero guardan ese respeto. Cancelaron los matrimonios de los curas en 1130 y qué sé yo cuánto. Imagínense ustedes. Entonces la iglesia tiene control sobre eso. La eutanasia. La iglesia no está de acuerdo con la eutanasia, no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con el divorcio, no está de acuerdo con la ingeniería genética.
el celibato, las mujeres sacerdotisas, qué sé yo, tienen una serie de los anticonceptivos. Entonces la iglesia luce conservadora, es una iglesia vieja, medieval, y así que se trata la iglesia de hoy. Se le señalan esas cosas. Dentro de eso, los lobbies que se han hecho de abortistas, pues ya hemos visto lo que pasó en Francia con el señor Macron, que pretende hacer eso un derecho fundamental en la Unión Europea, que la mujer está embarazada, no lo bótalo, bota a ese muchacho, salga de eso, que eso es un vómito. Pero ¿qué pasa? Que en Colombia, yo estuve viendo en Colombia ayer, lo está conociendo la Suprema Corte de Justicia, un recurso que han llevado las abortistas y plantean que no debe ser penalizado el aborto. Pero aún admitiendo en Colombia, la Suprema Corte de Justicia admitiendo los 3 causales que aquí están prohibidos hasta ahora. Allí en Colombia lo admiten los 3 causales. Bien, dicen ellos, está bien, pasamos los 3 causales. El Código Penal libera a la mujer de esos 3 causales. Pero condena el aborto per se, el aborto que usted quiere hacerse porque se lo quiere hacer. Y lleva pena hasta de 15 años. Ahí sale la mujer a protestar. Que no, que ellas no aceptan penas. Porque el aborto es un derecho que la mujer tiene de vomitar y sacar de eso de él. Entonces, por eso es, ese caso de Colombia, digo yo, y el mismo caso de España, ha delatado a los abortistas, a los lobistas antivalores, lo ha delatado, porque ellos no buscan solamente los 3 causales, lo que buscan es que no se penalice en nada el aborto, y en eso que están, pero escondiéndole eso al pueblo. Quieren que en el Código Penal incluso, aún aceptándole los 3 causales, pero que no se penalice el aborto, que la mujer que se quiera hacer un aborto, no, tampoco eso no sea penal o penalizado. Pienso yo que se han delatado. El caso de Colombia es una delación pura y simple, visible, porque si no aceptan las penalidades, es porque quieren considerar el aborto como si fuera un simple vómito, provocarse un vómito. Es interesante, yo creo, pero eso tendrá más, se tendrá que definir mejor, no sé en qué eso va a terminar, qué van a hacer los legisladores precisamente con el asunto del Código Penal. Pero vamos a ver qué va a pasar con eso. Bueno, señores, pero aquí en este país hay cosas que uno no lo va a entender. Las Parras, la cárcel de la que va a sustituir la Victoria, 7.000 millones de pesos y eso está abandonado. Ahí hubo unas imágenes ayer, unas fotografías publicadas en uno de los periódicos, que eso es una vergüenza ver el herbazal que ha crecido ahí, en esa zona de Las Parras. Eso está abandonado y que está bajo experticio de la Fiscalía, y entonces, o de auditoría, qué sé yo, porque esa obra usted sabe que ha sido cuestionada, incluso. El caso Medusa eso es cuerpo de delito, como se dicen, pero si lo van a dejar arruinar allí, ¿por qué tienen que dejar arruinar 7.000 millones de pesos? Pero no bien salimos de esa información cuando se dice que hay 64 millones de pesos perdidos en útiles escolares. Pero señores, ¿pero y para dónde que va este país? ¿Por dónde que andamos? Útiles escolares, 64 millones de pesos vi por ahí. Entonces, eso está en abandono. La estación que se hizo para autobuses, eso está en abandono. Una estación que está allá en el Parque del Este. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué hace esos detenidos? Entonces tiene años ahí parados. Pero que hagan lo que se va a hacer, que se lo hagan. Una biblioteca es lo que van a hacer, una escuela de deporte, ¿qué es lo que van a hacer ahí? O la estación de la guagua, que si no la va, que no cabe ahí. Porque eso se hizo porque Balaguer estaba muerto. Si Balaguer hubiera estado vivo, no se hace eso ahí. Porque se hubiera opuesto a que le dañaran un parque que él construyó con visión de Estado, no con visión de oportunista, ni de logrero, ni nada de eso, sino con visión de Estado, de país, con visión ecológica, porque se hizo ese parque allí, detrás
del Faro a Colón. Pero viene la ignorancia, la impertinencia, carente de talento, como se dice, y hace muchísimos disparates. Y dañan todo. Y ahí dañaron el parque. Dañado el parque. ¿Qué otra cosa? Vemos que están en abandono. Cientos de escuelas o decenas de escuelas paralizadas porque de que hay que modificar la ley. Porque los adendos. Pero señor, el gobierno de Luis Abinader nombró un director de INAPA por encima de la ley y no hizo que cambiaran la ley. ¿Y por qué no se puede cambiar la ley? Para las benditas escuelas, y se terminan las escuelas. Yo vi una señora ahí protestando por falta de una escuela que están dando clases debajo de un árbol. No sé en qué sitio fue, lo leí en uno de los periódicos. Es decir, tenemos continuamente informaciones de abandono de los recursos del Estado. Abandonado y nadie lo reclama o nadie, pero dice que le duele. Y así pasó con ha pasado con muchísimas propiedades en total abandono y como que a nadie le duele. Y esas cosas tienen que ser superadas, ¿entiende uno? Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Así nos sorprendió también con el caso, no nos sorprendió porque sabíamos del caso de las dunas de Baní, pero eso es otro patrimonio del país que ha sido devastado aquello. ¿Y dónde están las responsabilidades? Que el Pomier, y así por doquiera se habla, el Pomier es otro. Las cuevas del Pomier, a cada rato sale un reportaje diciendo que eso es un desastre. Cuando no es Valle Nuevo, cuando no es La Horma, cuando no es las dunas de Baní, o aparece el Parque del Este, o aparece el Parque del Norte, que fue vendido, el Parque del Norte, hecho por Balaguer, su gobierno, preservando todo ese cinturón verde de Santo Domingo. Eso lo convirtieron, en vez de un cinturón, lo convirtieron en un cementerio. Una cosa increíble. Entonces, han pasado todas esas barbaridades. La iglesia señaló que tenemos más que 4 pandemias. Además de la pandemia del COVID, tenemos 4 pandemias. Se quejaba la iglesia con razón de ver tanta, que el hedonismo, el afán de dinero, la arrogancia, la violencia, todas esas cosas. Y dice la iglesia que eso son pandemias que se han caído sobre el pueblo dominicano. Pero también hay esa pandemia de corrupción contra los bienes públicos y la depredación de los bienes públicos. Y como que nada es nada. Por tanto, incluso viendo yo esa euforia que hemos saludado, ese desembarco, como dijo el presidente Abinader, de que conquistar a Madrid, conquistar a los españoles,
y venir, que tenemos 1.400 millones de dólares que van a venir en inversiones y todo eso. Eso está muy bien, pero hay que acordarse que el desencanto siempre persigue al entusiasmo. Se ha señalado eso muchas veces. El desencanto persigue el entusiasmo. Porque hay que contar, como eso he dicho así, muy, muy bonito, pero el lenguaje dominicano es que hay que contar con el moquillo, con el pollo y el moquillo, para hacerlo más vulgar. Pero eso es una realidad. El desencanto siempre persigue al entusiasmo. No se pueden perder en eso. Entonces, el gobierno diríamos, el equipo de gobierno que fue a España está eufórico, muy bien, excelente. Ojalá que el país pueda recibir todos esos impulsos, esos apoyos y que la inversión extranjera fluya de allá para desarrollar el turismo. Pero era lo que yo decía, hay que vengan a atender las cosas de aquí. Las cosas que tienen que estar bien para que esa gente venga con confianza, porque fíjense esto, este es uno de los casos que tiene que arreglar el gobierno dominicano, tratar de arreglar. Empresarios dicen, le falsifican los títulos. Estos son unos empresarios yo no sé de dónde, si es de Nagua, de Puerto Plata, de dónde son. Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Corte de Justicia, conocía este miércoles un recurso de objeción al archivo de una querella que alegadamente compromete la responsabilidad penal de jueces, abogados y el Ministerio Público en la falsificación de documentos para despojar extranjeros y dominicanos de una propiedad en Nagua con más de 500 reses y un valor de más de $1 millón. Este tipo de noticias, esas son frecuentes con estos extranjeros que vienen a invertir aquí. Muchas veces se asesoran mal, es verdad, y no hacen las cosas con la prudencia que se necesita y hacen cualquier operación de negocio y terminan en esas cosas, con problemas judiciales. Pero aquí hay que controlar eso, ese problema de la justicia, que la justicia tiene que ser seria, clara, limpia. Hemos dicho otra vez aquí, repitiendo esas expresiones de Julio César, recogida en La vida de los 12 Césares, que decía Julio César, la justicia o el derecho se ha de violar si es para reinar. De lo contrario, hay que respetar la justicia. Es decir, que él, como rey, como César, bueno, él estaba por encima del bien y el mal. Pero que fuera de él había que cumplir con la justicia. Entonces, aquí ha habido mucho problema con ese asunto de los títulos y las inmobiliarias, esos problemas inmobiliarios con los mismos inversionistas en el área turística principalmente, o inmobiliaria, para ser más amplio. Pero esas son cosas que tenemos que corregir, la basura, el tránsito, decíamos nosotros ayer, los asuntos, los servicios, agua. La ciudadanía tiene que mejorar, el transporte, el tránsito malo en carretera, la falta de señalización, las imprudencias, la corrupción policial, todo eso, el macuteo y todas esas cosas. Tenemos que ir haciendo desaparecer esas cosas, esos males, esas pandemias, de las que la iglesia hacía algunos señalamientos o lo englobaba más, pero son cosas muy graves que afectan diríamos, el buen desempeño o el buen ejemplo del país. Porque el optimismo, hemos señalado otras veces, el pesimismo es malísimo. Lo peor que puede tener una persona es ser pesimista. Pero un exceso de optimismo es tan malo como el pesimismo. Le lleva al fracaso también. Hay que tener cuidado. Entonces, a veces resultamos eufóricos, exultantes estamos con ese viaje, por ejemplo, de España. Pero tenemos tantos males internos, locales, que hemos dicho, muchas veces no se refleja en el turismo, porque el turismo que viene a este país es un turismo de las 3S, como hemos dicho. Es el turismo del sexo, el turismo del sol y el turismo del mar. Tenemos mar, sol y sexo.
Entonces, ese turismo queda enclaustrado prácticamente al local, al hotel donde viene el turista, que le dan todo incluido, porque ese es el modelo. Entonces el tipo come allí, duerme allí, toma trago ahí y se divierte ahí. Pero si el turista decide salir a compartir con el pueblo, va a sufrir mucho delincuencia, falta de ciudadanía, mala educación de la gente, los problemas que ya hemos señalado. Esos problemas se agravan y se convierten en verdaderas molestias u obstáculos para un buen desarrollo del turismo. Entonces, vamos a decir, el gobierno va a ser difícil que le pueda atender esas cosas. Es difícil porque no es una tarea solo del gobierno, es una tarea de todos los ciudadanos, que tenemos que apoyarnos, contribuir a hacer las cosas mejores. Porque el gobierno no va a andar con un policía detrás de cada ciudadano, ni va a andar tampoco con un altoparlante acechándolo para que usted, cuando vaya a echar una basura a la calle, tenga que anunciarle el policía o el agente, decirle: mire, caballero, usted no puede tirar esa basura a la calle. Sería ideal que se lo digan, pero no podemos hacer eso. El gobierno no puede hacer eso. Tenemos nosotros que contribuir para que esas cosas no sucedan. Pero esas son cosas que tienen que hacerse en este país para que el turista que venga, no que permanezca en las 3S, no, sino que quiera venir a ver lo cultural, que quiera ir, por ejemplo, a ver la catedral, la Basílica de Higüey. Pero que cuando llegue a la Basílica de Higüey no lo azoten prácticamente un grupo de pedigüeños y policías y qué sé yo quién, y gente que lo que viene a molestar al turista. Entonces, ¿qué crea eso? Un alejamiento y un disgusto y gente que habla mal. Porque entonces no aprovecha su visita fuera del recinto hotelero. Entonces, esas son las cosas que queremos que el turista venga y disfrute, porque además el pueblo se beneficia más. Ojalá puedan pasar esas cosas. Bueno, el presidente, dentro de la disputa también con Catalina, ha señalado que Catalina va a ser auditada, pero sin embargo, el presidente dijo una expresión rara. Le dijo al PLD, le dice al PLD: bueno, el PLD está disgustado por el fideicomiso, pero si se investiga o si no se hace el fideicomiso, entonces hay que investigar a Catalina, hay que auditar a Catalina, y el PLD que va a salir mal, presidente. Pero eso no se puede quedar así. Entonces, si se acepta, si el PLD acepta el fideicomiso, ya no hay que investigarlo. No, eso hay que auditar al centavo. Caiga quien caiga en Catalina, porque por eso es que hemos dicho, esto no basta con hablar. Esto no es retórica, hay que ejecutar. Por eso es que hemos visto que la política migratoria del gobierno se queda en retórica, porque no se actúa. Entonces, miren ese caso. Si el presidente dice que el PLD, mire, acepten mejor el fideicomiso, antes que nosotros hagamos un experticio y se demuestre entonces qué es lo que ustedes no quieren que se demuestre. Porque si no es, si fuera del fideicomiso, entonces hay que auditar a Catalina. No hay que auditarla como quiera, caiga quien caiga. Y doña Miriam tiene que actuar con los 39 millones de dólares que se dice que se salieron de ahí de Catalina. Entonces, Catalina ahora no se puede derivar en que si se acepta el fideicomiso, dejen eso así. No, eso no está bien. Eso no está bien. Esas palabras del presidente pueden ser dubitativas, raras. Se pueden tomar porque entonces como si fuera un trueque. Si aceptan el fideicomiso, mire, lo que conviene más aceptar el fideicomiso como está, para no tener que auditarlo. Porque si lo auditamos le va a ir peor. No, eso no puede ser así. Eso tiene que hacerse. Bueno, ya me queda muy poco. Ya me han hecho señas que prácticamente se me está cerrando el programa, pero quedan todavía ecos y gente que le ha llamado la atención al propio Hipólito Mejía. Un hombre desenfadado, como hemos dicho, un hombre que no tiene control de su lengua. Y salió con esa idea disparatada de que los expresidentes, que desestabilizan, cosa que todo es falso. Falso de toda falsedad, como decía Balaguer. Pero si se tratara, por ejemplo, de una exageración, de una simpleza,
usted puede decir, bueno, vamos a dejar, lo mejor es, lo que cabe en esto es dejarlo al olvido. Pero resulta que no se puede dejar al olvido. ¿Por qué no se puede dejar al olvido? Porque es un verdadero, esas expresiones de Hipólito Mejía son un verdadero agravio al pueblo dominicano que ha venido pidiendo justicia hace años. Que investiguen a todos estos políticos y a todos esos presidentes y expresidentes. Políticos de altura, dirigentes altos que se han beneficiado. Porque él mismo dijo que el PRD era un partido que el 99% de sus militantes eran todos corruptos. Una vez por España lo dijo Hipólito Mejía. ¿Qué va a esperar el PRM? Travestido el PRM, del PRD, que viene de ahí, metamorfoseado el PRD en PRM. Y son los mismos entonces, y eso. Entonces, eso no se puede dejar para el olvido precisamente porque es toda una verdadera deslealtad. Básicamente es una deslealtad a la democracia, a la Constitución y a las leyes mismas del país. Señores, esas cosas no se pueden. Por eso que esa impertinencia, por falta de talento también, que lo es, porque lo es una impertinencia, pero no es tan una simpleza, porque estamos hablando de cosas muy graves que han sucedido en el país y que están en justicia y que Miriam Germán, si no actúa, le va a quedar ese manchón, como hemos señalado otras veces. Hay un rango superior que impide que la Procuraduría dé pasos hacia esa dirección. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.